Queridos hermanos, buenos días en este jueves día 28 de mayo. Acercándonos ya al final de la Pascua, cerca de Pentecostés, vemos también cómo nos acercamos en los textos litúrgicos al final, digamos, de Pablo, o cómo se está precipitando ese final de la vida de San Pablo, porque el Espíritu le llama hoy a Roma, y de la misma manera que Cristo al final está clamando al Padre incesantemente por la unidad de aquellos que creen en él. San Pablo, vemos cómo después de estar encarcelado es sacado delante del Sanedrín y, diríamos, lleno del Espíritu Santo, hace un discurso a raíz de la resurrección de Cristo, entre fariseos y saduceos. Dice el texto, los saduceos no creían en la resurrección, sin embargo los fariseos sí que creen en resurrección, en ángeles, en espíritus, cosa que los saduceos no. Con lo cual se provoca una gran controversia que quieren eliminar o quitar del medio entre esa controversia a Pablo. Eso sucede muchas veces en nuestra vida. Entre un grupo que está totalmente dividido, hay que quitar del medio a quien puede crear esa división en lugar de buscar la verdad. Y la verdad, en este caso, Pablo, es Cristo. Y él está dispuesto a dar la vida por anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado. Es más, dice que una vez que lo han quitado del medio, del gentío, para que no, para que no lo hicieran polvo, dice el texto más o menos, lo conducen de nuevo al cuartel. Y en la noche, fijaos lo simbólico de la noche, porque la noche es el temor, es el miedo, ese es el desasosiego, aparece el Señor que le dice: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Y ahí es donde San Lucas quiere crear una similitud, hemos visto, entre la pasión de Cristo y la pasión de Pablo. Pablo se siente iluminado y sostenido por el Señor. Vemos como Cristo en su pasión se siente sostenido por el Padre. A Él encomienda el Espíritu. Y nosotros tenemos que dar valiente testimonio de la verdad, de Jesucristo, porque ese ánimo viene desde el Padre a nosotros para tener la fuerza suficiente de esto. Queridos hermanos, no hemos de tener miedo, nunca. No hemos de tener miedo a testimoniar a Jesucristo. Si lo llevamos escuchando a lo largo de toda nuestra vida, Cristo, los santos, los apóstoles, los mártires nos testimonian que no tenemos que tener miedo. Fijaos en el Salmo responsorial de hoy, el Salmo 15, un salmo que pone toda la seguridad en Jesucristo, en Dios nuestro Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Es una afirmación. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Nosotros no tenemos nada que hacer. Tenemos que ponernos a disposición de los demás. El problema de los que discrepan con nosotros muchas veces es que no conocen la Escritura. Y si no conocen la Escritura, no conocen a Cristo. No ponen su vida entera al servicio del Señor, al servicio de los demás. Su suerte no está en la mano de Dios. Es su orgullo, su vanidad quien les sostiene. Por eso los que creemos en Cristo no tememos. Y podemos vivir de pie y con valentía la proclamación del Evangelio, la extensión del reino. Aunque nos quiten la vida, aunque nos arrebaten el cuerpo, nunca podrán arrebatarnos el alma y el espíritu, llamado a ser uno en Dios. El Salmo prosigue: bendeciré al Señor que me aconseja, me instruye. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. En Él se alegra mi corazón, se gozan mis entrañas, mi carne descansa serena. Él no me entregará la muerte, ni dejará a su fiel conocer la corrupción. Él me enseña el sendero de la vida, me sacia de gozo en su presencia, de alegría perpetua a su derecha. Qué maravilloso salmo para rezarlo en los momentos de tribulación y tener la seguridad, la alegría y la paz. Decía San Cipriano que nunca hemos de olvidar que nosotros no hemos de cumplir nuestra propia voluntad, sino la de Dios, tal como el Señor nos mandó pedir
en nuestra oración cotidiana. Qué contrasentido y qué desviación es no someterse inmediatamente al imperio de la voluntad del Señor, cuando Él nos llama para salir de este mundo. Estamos en Él, pero tenemos que salir. Hágase en mí tu voluntad. Con cuánta ligereza rezamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Con cuánta ligereza decimos, hágase en mí según tu voluntad, pero que se haga la mía. San Juan Crisóstomo, que habla sobre ese amor, y dice, si no me hubiera retenido el amor que os tengo, no hubiese esperado a mañana para marcharme, le dice a los discípulos de él. En toda ocasión yo digo, Señor, hágase tu voluntad, no lo que quiere este o aquel. Este es mi alcázar, esta es mi roca inaccesible, este es mi báculo seguro. Si esto es lo que quiere Dios, que así se haga. Si quiere que me quede aquí, le doy gracias. En cualquier lugar donde me mande, le doy gracias también. Es una homilía que hace San Cipriano antes de que lo exilien. Fijaos. No se aferra al lugar. Se aferra a la voluntad de Dios. Porque si sucede, Él está dispuesto a leer con ojos de Dios. No en vano el Evangelio de hoy, continuamente el Señor ruega por nosotros y ruega por nuestra unidad. Fijaos que una de las oraciones que decimos todos los días en la Eucaristía es congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Congrega en la unidad. Pero nos empeñamos en vivir divididos, porque no queremos ir a la esencia. Queremos manifestar nuestra única opinión, pero la esencia es Cristo. Y si no hay unidad, no somos creíbles, porque dice que esto lo hace el Señor para que el mundo crea que tú me has enviado, vivir en la unidad. ¿Cómo vamos a ser creíbles si estamos divididos? Tenemos que participar del deseo de Cristo, de ese deseo que le dice al Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, pero tenemos que estar con Él, unidos a Él, no fuera de Él. San Agustín dice, el amor con que Dios ama es incomprensible y al mismo tiempo inmutable, porque no comenzó a amarnos desde que fuimos con Él reconciliados por la sangre de su Hijo, sino que nos amó antes de la formación del mundo, para que juntamente con su Hijo fuésemos hijos suyos, cuando nosotros no éramos absolutamente nada. Pero al decir que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no debemos oírlo ni tomarlo como si el Hijo nos hubiera reconciliado con Él para comenzar a amar a quien antes odiaba, al modo que un enemigo se reconcilia con otro enemigo para hacerse amigos, amándose después de los que antes se odiaban, sino que fuimos reconciliados con Él que ya nos amaba y cuyos enemigos éramos nosotros por el pecado. ¿Entendéis? Es genial. Fuimos reconciliados con el que ya nos amaba y cuyos enemigos éramos de Dios por el pecado. No es que se haya enfadado con nosotros, Dios nunca se ha enfadado con nosotros, nos ama desde el principio, pero nosotros nos hemos enemistado a través del pecado con Dios. Y ahí es donde Cristo entra, ahí es donde está la reconciliación con el Padre. No tenemos que pensar con categorías humanas, tenemos que hacer lo que hace Dios, el Hijo de Dios, que se entrega hasta el final, sin pavor, confiado a la voluntad de Dios, para reconciliar a los hombres con el Padre. Pues queridos hermanos, aprendamos a no temer, aprendamos a vivir en la verdad, aprendamos a dar testimonio de Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.